Se acabó. 4 años de confrontación política, de promesas incumplidas según sus críticos y de una de las etapas más polarizadas de la historia reciente de Colombia llegan hoy a su punto final. Pero lo que ocurrió este 20 de julio en el Congreso no fue un simple discurso, fue un verdadero juicio político al gobierno saliente de Gustavo Petro. Mientras el presidente defendía el legado de su administración, la respuesta de la oposición no se hizo esperar. Julio César Triana, representante de Cambio Radical, abrió la réplica con un discurso cargado de cuestionamientos sobre la gestión del gobierno. Habló de polarización, seguridad, economía, corrupción, la política de paz total y el estado de las instituciones, asegurando que el país enfrenta el enorme desafío de reconstruirse. Minutos después tomó la palabra Andrés Forero, senador del Centro Democrático, quien hizo un balance del papel de su partido durante estos 4 años. Recordó a Miguel Uribe, defendió la labor de la oposición y lanzó fuertes críticas a las políticas del gobierno en materia de seguridad, salud, economía y energía. Y como el presidente de la República no está, pero aquí lo que se está aplicando es el estatuto de la oposición y los medios nacionales transmiten estas inquietudes, quisiera recordarle al presidente Petro algunas de las cosas que durante estos 4 años le escuchamos decir. Abro comillas, como dijo alguna vez Bolívar, la unión debe salvarnos, como no destruirnos, y es hora de dejar atrás las diferencias ideológicas para trabajar juntos. Cumpliré y haré cumplir nuestra Constitución. La unidad no puede ser una retórica o un mero discurso. Presidente Petro, si me está escuchando, estas frases las recuerdo porque usted las dijo aquí a pocos metros de este Capitolio el 7 de agosto hace 4 años, cuando usted juró defender la Constitución y la ley. Y hoy puedo afirmar que lo único que hemos visto estos 4 años ha sido retórica y populismo y un permanente deseo de dejar a una Colombia profundamente polarizada. Esta es, señores congresistas y colombianos que me están viendo, esta es la primera vez que un Congreso toma posesión en medio de marchas y protestas promovidas por el propio y el mismo presidente. Esta es la primera vez que un presidente desconoce el resultado de unas elecciones porque no ganó el candidato de él. Esta vez es la primera vez que Colombia contó con un presidente que compartió tarima con los más peligrosos jefes de bandas criminales de este país. Esta vez es la primera y única que hemos visto cómo en un gobierno escándalos de corrupción estallan cada 8 días y el gobierno mira para otro lado. Sin embargo, pese a estos lamentables hechos de la gestión de hoy del presidente Petro, nuestra patria, nuestra democracia y nuestras instituciones demostraron ser mucho más fuertes que el presidente de turno y que sus intentos permanentes por destruirlas. Incluso fueron más los múltiples intentos por demostrar un presunto fraude electoral que hoy solo hace parte de una narrativa política. ¿Acaso el presidente, que no quiso escuchar la oposición, olvida los ataques permanentes contra la independencia del Congreso? ¿Acaso el presidente olvida los ataques a las Cortes cuando no le fallaron como él quería? ¿Acaso el presidente olvida los ataques a los medios de comunicación o periodistas cuando estos no comunicaban lo que él quería, sino que le comunicaban al país la verdad? Hace unos meses, el doctor Germán Vargas Lleras, que hoy no nos acompaña, escribió una reflexión con la que coincido plenamente y me permito leer una parte. En las situaciones más difíciles para el país, no hay momento para callar ni de agachar la cabeza, porque cuando la oposición renuncia a denunciar los abusos del poder por miedo a incomodar el gobierno, quien termina perdiendo no es la oposición, sino la democracia. Y eso fue lo que hicimos durante estos 4 años.
ejercer un control político respetuoso, firme, con ideas, pero sin miedo. Hoy, en este reclamo y esta intervención, puedo decirle al presidente Petro que cómo uno pudiera entender los ataques que él hizo a la oposición. ¿Acaso olvida el país que nos tildó de enemigos del pueblo, de aliados de la mafia, de asesinos, de nazis? ¿Cómo olvidar un 1 de mayo cuando para milanar el Congreso ondeó la bandera de guerra a muerte? No, señor presidente Petro. Hoy a usted, curiosamente, y a su partido, le toca volver a la oposición. Y desde este atril le pido al nuevo gobierno que le dé todas las garantías a la oposición para que ninguno de ustedes vaya a sentir el temor que sentimos quienes hicimos oposición estos 4 años. Hoy, a propósito de la euforia de quienes respaldan al presidente, lo que hemos escuchado son las cifras que cada 20 de julio aquí nos traen, unas cifras que en nada se parecen a la verdad del pueblo colombiano. Hoy el presidente Petro habló de la arquitectura de la economía del gobierno de él. Pues le digo, donde esté el presidente, que la arquitectura económica del gobierno de él no es la arquitectura de miles de familias que no tienen empleo, que no tienen trabajo y que no pudieron adquirir una vivienda. ¿Olvidan acaso que fue en este gobierno en el que se acabó el programa Mi Casa Ya? El programa Mi Casa Ya fue creado en 2015 para facilitar el acceso a vivienda nueva. Este programa se caracterizó por otorgar un subsidio que ayudaba a completar la cuota inicial y, en muchos casos, una cobertura a la tasa de interés del crédito hipotecario, reduciendo el valor de las cuotas mensuales durante los primeros 7 años. Gracias a este mecanismo, miles de familias que cumplían los requisitos pudieron acercarse al sueño de tener casa propia. Por su parte, el gobierno defendió cambios en su política de subsidios de vivienda, orientándolos hacia nuevos criterios de focalización para hogares más vulnerables y manteniendo otros mecanismos de apoyo para la compra de vivienda nueva. El debate, sin embargo, sigue abierto. Mientras unos consideran que el fin de Mi Casa Ya significó un duro golpe para miles de familias y para la construcción, otros sostienen que era necesario transformar la forma en que se asignaban los recursos públicos para priorizar a los hogares con mayores necesidades. Programa que le daba vivienda a 65,000 colombianos por año. Olvidan que fue en este gobierno donde reinó el derroche y la corrupción. Se crearon más de 10 embajadas y decenas de consulados para pagar favores políticos. Fue este gobierno el que, entre otras cosas, gastó 200.000 millones de pesos en un ministerio para generar burocracia. Claro, hoy, a 2 minutos 49 que me quedan, puedo decir que el único legado y la imprenta a la que no se refirió el presidente Petro fue la paz total. La paz total que hizo que los grupos criminales se apoderaran de gran parte del territorio. Esa paz total que hizo que pasáramos de tener presencia de esos grupos en 253 municipios a tener en 850 municipios. Esa paz total que hizo que pasáramos de 15.000 hombres en armas a 27.000 hombres en armas. Esa complacencia levantando órdenes de captura, inventándose ceses al fuego y jugando a los congelados, fue la que permitió que este Congreso perdiera un hombre como Miguel Uribe, que hoy debería estar aquí. Esa misma paz total en la que en medio del control territorial sirvió para que me hicieran un atentado en agosto del año pasado con más de una decena de tiros de fusil a mi vehículo, pero recuerdo el mensaje del presidente de Colombia afirmando que era porque me había metido en un retén de bandidos. Afortunadamente, se acaba el tiempo de este gobierno. Restan solo 17 días exactamente, y a partir del 7 de agosto, en lo que estamos de acuerdo con usted, presidente Lidio, tenemos la responsabilidad titánica de reconstruir una patria, de entender
que por encima de la política siempre estarán los altos intereses de esta patria y lo más importante, demostrar siempre que en medio de las diferencias se debe poner por delante el interés general del pueblo colombiano, ese que por 4 años se abandonó porque se puso por delante el interés político del presidente de turno. Gracias, presidente. Señores, Muy bien. Fue la intervención del representante Julio César Triana. Continuamos con Andrés Forero, por favor, senador. voy a hacer la aclaración. Señor presidente del Congreso, doctor Lidio García, señor presidente encargado de la Cámara de Representantes, doctor Juan Sebastián Gómez, honorables senadores de la República, honorables representantes a la Cámara, compatriotas todos. Como lo decía el representante Julio César Triana, hubiéramos esperado que, como lo había hecho el señor presidente de la República durante los 3 años anteriores, hoy hubiera esperado esta réplica de la oposición. Porque hay que decir que en esta ceremonia republicana, que cierra un ciclo y empieza otro en el Congreso de la República, lo que le corresponde en este momento a la bancada del Centro Democrático es hacer un ejercicio de rendición de cuentas y contarle al país en qué ha consistido nuestro comportamiento político y nuestra actividad legislativa en el último cuatrenio. Sea lo primero, rendirle un sentido homenaje a nuestro mártir, a nuestro querido amigo Miguel Uribe, a ese político formidable y ser humano excepcional que atestiguó con el sacrificio supremo su amor por Colombia y su futuro, y que se ha convertido para nosotros en inspiración, en guía y estímulo para seguir trabajando incansablemente por un país en el que ningún niño tenga que repetir la tragedia que él y su hijo Alejandro tuvieron que vivir. Queremos un país en el que defender lo que se cree no cueste la vida. También le hacemos a nadie, naturalmente. Eso es lo que hemos dicho, que a nadie le cueste la vida. También le hacemos un reconocimiento a los compañeros y compañeras de tantas batallas democráticas que honraron a nuestro partido y a este Congreso con su trabajo y patriotismo y que por distintas razones hoy no nos acompañan. Particular mención merecen Paloma Valencia, sin duda alguna la senadora más destacada del periodo que termina, Paola Holguín y María Fernanda Cabal, sin importar las diferencias que puedan tener hoy con nuestro partido. Y aunque está aquí, saludamos también a nuestro compañero y amigo, el doctor Andrés Guerra, ejemplo de compañerismo y generosidad, que aceptó renunciar a su curul en el Senado para encabezar la lista de la Cámara por Antioquia. Qué alta nos dejan la vara a quienes llegamos al Senado, y estamos seguros que seguirán construyendo país desde otras responsabilidades con la misma vocación de servicio de siempre. Hace 4 años, tras reconocer sin dilaciones y con espíritu democrático el mandato de las urnas, nuestro partido fue el primero en declararse como partido de oposición al actual gobierno. La nuestra ha sido una oposición férrea e implacable, pero no sorda ni desleal. Reconocemos en nuestros opositores legítimos contradictores en democracia y no enemigos a los que hay que destruir. Y por eso, a pesar de nuestra firmeza, rigor y tenacidad, al mismo tiempo que hemos sido francos, dialogantes y constructivos, realizando más de 75 debates de control político, pero al mismo tiempo radicando más de 130 proyectos de ley. Hemos defendido sin dubitaciones que sin seguridad no hay paz, y estamos convencidos que para alcanzar ese anhelo común de todos los colombianos que ha resultado tan esquivo, el camino no es la contemporización con los violentos ni la claudicación ante ellos, sino el imperio de la ley. Por eso nos opusimos a la paz total, como nos opusimos hace 10 años al Acuerdo de La Habana. El Acuerdo de La Habana, firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, tuvo como objetivo poner fin a más de 5 décadas de conflicto armado. Entre sus principales componentes estuvieron la dejación de armas, la reincorporación de excombatientes, la reforma rural,
la sustitución de cultivos ilícitos, la participación política y un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Por su parte, la paz total, convertida en política de Estado mediante la Ley 2272 de 2022, amplió esa estrategia para buscar negociaciones o sometimientos con distintos grupos armados y organizaciones criminales, con el propósito de reducir la violencia y avanzar hacia una paz estable y duradera. Sin embargo, ambas políticas han generado una intensa controversia. Sus defensores sostienen que privilegiar el diálogo puede salvar vidas y abrir espacios para la reconciliación. Porque tenemos la convicción de que más temprano que tarde la impunidad termina siendo partera de nuevas violencias. Lamentablemente, el tiempo ha terminado dándonos la razón y hoy el terror ha vuelto por sus fueros. Y aquí, aunque no está presente el señor presidente de la República, quiero controvertir respetuosamente algunas de las cifras que él estaba dando. Veíamos las imágenes que nos mostraba, veíamos la tabla de homicidios en el país, y quiero decirles a ustedes que esa reducción significativa, porque veíamos el número de homicidios absolutos, que prácticamente pasó de 30.000 el año 2022 a prácticamente 15.000 el año 2010, es uno de los grandes legados que ha dejado el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y quiero decirle al señor presidente Petro, con respeto, que revise las cifras que él mismo nos mostraba, porque ustedes lo pueden ver, doctor Mondragón, ahí estaba como el año 2025, lamentablemente, tuvimos el mayor número de homicidios de los últimos 12 años. Lo mismo sucede con la extorsión, lo mismo sucede con el secuestro. Y de hecho, cuando él hablaba de nuestros miembros de la fuerza pública asesinados en el ejercicio del servicio, lo que veíamos es que el año 2025 fue el año con peores cifras en los últimos 12 años. Entonces, nos parece importante hacer esas aclaraciones. Por otro lado, queremos decirle al país que nosotros no creemos en la lucha y el odio de clases y que por eso apostamos por una economía fraterna en la que le vaya bien al trabajador, pero también al empresario. Y por eso nuestro partido es autor de la Ley 2101 del año 2021, que ha reducido progresivamente la jornada máxima laboral semanal hasta 42 horas, pero al mismo tiempo combatió la narrativa de que nuestros empresarios son esclavistas y son explotadores, y tratamos de evitar que el sector productivo colombiano fuera asfixiado con más y más impuestos. Porque así como sin trabajador no hay empresa, si las empresas se van de un país, los trabajadores quedan reducidos a la informalidad o quedan sometidos a la dependencia estatal. Y es que los políticos, señores congresistas, jamás debemos olvidar que no somos nosotros los que creamos la riqueza de una nación, sino que son los trabajadores y los empresarios de un país. Estamos convencidos de que, aunque nuestro sistema de salud no era perfecto, sí constituyó el mayor avance social de Colombia en los últimos 30 años. El nuestro es un sistema mixto y solidario que permite que en clínicas de la más alta calidad, en clínicas de excelencia, se pueda tratar tanto el pobre como el rico. Reconocemos que hay deficiencias, sobre todo en las zonas rurales y dispersas. Pero para resolver ese problema no había que arruinar lo que funcionaba relativamente bien en las ciudades de Colombia. Por esa razón, y reconociendo que como cualquier sistema de salud en el mundo requiere ajustes y reformas permanentes, nuestro partido se opuso con rigor a lo que considerábamos que era una reforma estatizante y cuyos pilotos, el FOMAC y las EPS intervenidas, han generado lamentablemente la crisis sanitaria más grave de los últimos años en el país. Y aquí contrapunteo nuevamente con el señor presidente de la República, porque veíamos algunas cifras que él hablaba de mortalidad infantil, de mortalidad perinatal, y ustedes pueden revisar que él hablaba de valores absolutos, no hablaba de tasas. Y hemos visto que ha habido un desplome demográfico en el país. Entonces es importante hacer esa precisión. Pero además también invito respetuosamente al señor presidente de la República a que hable con las asociaciones de pacientes. Yo denuncié cómo el interventor Bernardo Camacho, 8 meses interventor de 9 EPS, salió con 10 años de órdenes de arresto por desacato a fallos de tutela. Las tutelas en 9 EPS pasaron de 5.000 al mes a más de 12.000. Entonces no nos estamos inventando una crisis que están viviendo y padeciendo los colombianos. Y respetuosamente le decimos al presidente que antes que la ideología ponga el interés de los pacientes por delante.
Creemos en un Estado pequeño y eficiente, sin entidades con duplicidad de funciones. Por eso nos opusimos a la creación del Ministerio de la Igualdad y logramos eliminarlo por la vía judicial. Creemos en un Estado que sirva para resolver los problemas de la gente y no para acrecentarlos. Creemos en un Estado austero y no en un opresivo leviatán que malgasta los impuestos que con tanto esfuerzo pagan los colombianos en improductivos ejércitos burocráticos. Compartimos con el señor presidente la preocupación por el medio ambiente, pero creemos que eso no riñe con el aprovechamiento responsable y racional de nuestros recursos naturales. Tiene un minuto para que termine, doctor. Gracias, presidente. Colombia es un país con muchísimas necesidades sociales y por eso no puede dar el lujo de renunciar a su riqueza. Por esta razón nos opusimos a la política energética del actual gobierno y propendimos siempre por nuestra seguridad y soberanía energética y tratamos de evitar la crisis que hoy toca a las puertas del país. Al presidente electo, al doctor Abelardo de la Espriella, le enviamos un saludo afectuoso y fraternal y le reiteramos nuestra decisión de ser partido de gobierno y apoyar todos aquellos proyectos en los que tengamos identidad programática. El 7 de agosto recibirá un país partido por la mitad, una inocultable realidad que exigirá prudencia y responsabilidad en el difícil arte de gobernar. Pero confiamos en que, como él mismo lo ha dicho, gobernará para todos, los colombianos, sin hablar de vencedores ni vencidos, y que a punta de resultados buscará ganarse a quienes no votaron por él. Nuestro partido ha vivido en carne propia la persecución. Sé que va a terminar, termine, por favor. Nuestro partido ha vivido en carne propia la persecución política y judicial. Y por eso reiteramos que siempre que ocupemos cargos de responsabilidad, rodearemos de garantías a nuestros contradictores, sin caer en injustas persecuciones y apegándonos siempre al más estricto cumplimiento de la ley. La pluralidad y diversidad de pensamiento es uno de los grandes valores democráticos. Y hay que decir que en este hermoso país cabemos todos y hay que aprender a construir desde la diversidad. Cierro saludando y haciendo un reconocimiento especial a nuestras Fuerzas Armadas y de Policía por su abnegado servicio y los innumerables sacrificios que día a día hacen por nuestro país. Al decir de Gabriela Mistral sobre los Carabineros de Chile, les decimos a ellos: gracias a los que velan desvelándose y son, sin saberlo, los guardianes de nuestro sueño y la conciencia de la ciudad. Feliz 20 de julio, feliz Día de la Independencia, que Dios bendiga a Colombia y que Dios bendiga a todos los colombianos. Julio César Triana y Andrés Forero aprovecharon la tribuna del Congreso para presentar un balance profundamente crítico de los últimos 4 años, cuestionando decisiones en materia de seguridad, economía, salud, vivienda y la estrategia de paz. Del otro lado, el gobierno ha defendido que muchas de sus políticas buscaban transformar problemas estructurales del país. Como suele ocurrir en democracia, el legado de una administración termina siendo objeto de interpretaciones distintas. Lo cierto es que Colombia está a las puertas de un nuevo capítulo. En pocos días comenzará un nuevo gobierno que recibirá enormes desafíos: recuperar la seguridad en varias regiones, fortalecer la economía, generar confianza en las instituciones y responder a las expectativas de millones de ciudadanos que esperan resultados concretos. Ahora será el tiempo de las decisiones y de los hechos. Las promesas de campaña darán paso a la responsabilidad de gobernar, mientras la oposición asumirá el papel de ejercer control político como corresponde en una democracia. ¿Crees que las críticas expuestas por la oposición reflejan la realidad que deja el gobierno saliente? ¿O consideras que los avances defendidos por el Ejecutivo pesan más que los cuestionamientos? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa conocer tu punto de vista y leer un debate respetuoso.